Seguimos en la mira, como les anunciamos, con Ricardo Galarza. Ricardo. ¿Cómo andás, Gabriel? Bueno, después del 7 de octubre, del enfrentamiento entre Israel y Hamás, terminó un enfrentamiento entre el que parece ser el país que está detrás de buena parte de los movimientos insurgentes en Medio Oriente, que es Irán, ¿verdad? La pregunta que todo el mundo se hace es si Israel respondió levemente, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, contenidamente, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Se quedará por acá? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Pareciera haber mandado un mensaje de que podemos atacar a Irán en territorio iraní cuando queramos. Irán dijo por su parte que no va a haber represalias. Le bajó un poco el precio al ataque israelí, pero lo cierto es que desde entonces el mundo respira un poco más aliviado, porque hasta hace poco estaban gente que me preguntaba si viene la Tercera Guerra Mundial. ¿No? Bueno, no una Tercera Guerra Mundial, pero ciertamente los riesgos de una gran conflagración global estaban allí, ¿no? Ahora vos decís, sí, esto se puede mantener, no sé, ¿viste? Por ahora sí, ¿viste? El ataque de Irán lo revela como frágil en la medida que el 99% de los misiles que tiró no llegaron. Yo creo que sí. Definitivamente no tiene la capacidad de librar una guerra a nivel regional con Israel, y mucho menos Israel apoyado por Estados Unidos y Londres. En este caso, esos 99% fueron interceptados en parte por la famosa cúpula de hierro de Israel, que no es otra cosa que una defensa antiaérea de un sistema de misiles, ¿no es cierto?, que interceptan a su vez otros misiles, una gran sofisticación tecnológica. Y del otro lado hubo varios misiles interceptados por Estados Unidos y por el Reino Unido. De modo que contra eso parece ser que la fabricación militar que sin duda tiene Irán, no creo que la haga mella, ¿no? Y de hecho, tampoco creo que fuera la intención. Capaz que no es mucha gente analiza que podría no ser la intención. Exacto, la intención era simplemente salvar cara, como se dice, no sé si se entiende eso, pero es no quedar humillado después del bombardeo de Israel al consulado iraní en Damasco. Era hacer una respuesta que además avisaron 72 horas antes que la iban a hacer, de modo que el factor sorpresa tampoco estaba allí. Entonces, no sé si se sabe que tiene una gran fabricación de drones, también tiene misiles de largo alcance, pero no sabemos si tiene más que esto, ¿me explico? Ajá. O no. Ahora, la pregunta tuya era crucial, me parece, o sea, hasta por ahora, sí, parece que se mantiene eso, pero también está el chiste aquel del neoyorquino que se cae del piso 40, ¿no? Y a la mitad sale uno y le pregunta por el piso 20, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Desesperado. Por ahora, bárbaro. Pero... Vamos a hacer alguna aclaración para la gente que no está tan informada. Irán tiene dos características que lo dejan un tanto solo en la región. Por un lado es un país persa, no es un país árabe. Históricamente han sido enemigos los persas de los árabes, hay una histórica guerra entre Irak e Irán. Sí. Y por otro lado es de la rama chií del Islam, que es una rama minoritaria, la rama mayoritaria es la rama suní, ¿verdad? Tiene esas dos características. De cualquier manera, ¿cuáles son los socios de Irán en la región? Bueno, es interesante esta pregunta porque, como bien decís, siempre ha habido, primero, una gran rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es la capital, digamos, del mundo sunita, y Teherán él lleva la voz cantante, digamos, entre los chiitas que son, como bien decís, minoritarios. Este cisma viene desde la muerte de Mahoma, ¿no? Es cierto que siempre han tenido una gran rivalidad, pero no olvidemos que hace cuestión de año y medio, China logró forjar un acuerdo de paz, primero entre Irán y Arabia Saudita. Y luego, en este caso, no hay que olvidar, en este conflicto en Medio Oriente, lo que se llama el elefante en el placar, ¿no? O sea, lo que es imposible obviar, que es el conflicto en Gaza. El conflicto en Gaza es un gran factor de desestabilización y a la vez
es un factor de amalgamiento entre los árabes y todos los musulmanes, no solo ya en el Medio Oriente, sino todos los del mundo, enemigos ¿no? de Israel, digamos, sin importar su... Todos los enemigos, decís tú. Sí. Claro, esto vino a ser, a partir de los ataques de Hamas del 7 de octubre y el asedio de Israel, que no ha parado hasta el día de hoy, perdón, con... Bueno, a veces me pasa a mí, no te preocupes. Mil disculpas. Pero bueno, como decía, a partir de entonces, Israel estaba tratando de componer un poco sus relaciones, había firmado los famosos acuerdos de Abraham, aquellos con Emiratos Árabes, con Marruecos, intentaba hacerlo con Riad, es decir, con Arabia Saudita, pero no sabíamos si se iba a lograr o no, pero a partir de lo de Gaza, definitivamente no. Por eso cuando vos me decís cuáles son los aliados, bueno, en este caso no es que sean aliados o no, pero no están a favor de Israel, me explico, en Medio Oriente. Pero directamente que financia a Hezbollah, financia tropas en el Líbano. Financia a Hezbollah, financia milicias chiitas en Siria, y en Irak. En el Líbano es Hezbollah, aparte. El Líbano es Hezbollah. Y obviamente, bueno, acá conocemos algún intento que tuvo de expansión. Se hablaba mucho de que era Irán, pero en realidad yo creo que era Hezbollah, que a partir de la guerra, en los 80, intentó expandirse hacia Latinoamérica. Y bueno, con los resultados que hemos visto, ¿no? Que una de ellas fue los atentados a la Embajada de Israel y a la ASMIA en Argentina en los años 90, ¿no? De modo que yo esa parte no la sigo, pero sí es cierto que cuando estaba Hugo Chávez en Venezuela habían tendido puentes con América Latina y tenían intereses. Los servicios de inteligencia uruguayos, en la época de Chávez, tenían registrado mensualmente el pasaje entre 10 y 12 ciudadanos iraníes con pasaporte falso y con pasaportes venezolanos. El servicio de inteligencia policial en aquel momento se lo planteó al gobierno y en una delegación en la que fueron a Venezuela, el jefe de la inteligencia policial en ese momento pidió hablar con el jefe de la inteligencia venezolana y el gobierno del Frente Amplio se lo impidió en ese momento. Pero estaban registrados esos pasajes permanentes de iraníes por aquí, con pasaportes venezolanos, muchos de ellos yendo a Venezuela como un santuario, ¿no? de iraníes quemados. O sea, a ese nivel. Y de hecho, Mohsen Rabbani, que es señalado como el ideólogo del atentado a la AMIA, revistó como diplomático en Uruguay y una de las pistas de la investigación del fiscal Nisman dice que el atentado a la AMIA se empezó a gestar aquí en Montevideo, en una casa de la calle Rivera. Bueno, es interesante esto que planteas. Obviamente da para un programa todo esto, ¿no? Pero el caso de Mohsen Rabbani es particularmente interesante porque, como bien decís, toda la investigación de Nisman apuntaba a que él era el cerebro del atentado, en particular a la AMIA. Y se hablaba de que el atentado se había planeado acá en Uruguay, inclusive daba el fiscal Nisman una casa en la calle Rivera, ahí casi Boulevard Artigas. Esto es muy delicado porque es un caso icónico de la grieta en Argentina, un caso emblemático, digo, de la división esta entre kirchnerismo y no kirchnerismo en Argentina. ¿Por qué? Porque el fiscal Nisman, en toda esa investigación, acusó a Cristina Kirchner de encubrimiento a los acusados en la causa que él tenía, que eran los iraníes, porque había un memorándum de entendimiento que ella había firmado, el Parlamento había votado, por cierto, ella había firmado, y decía Nisman que eso cometía un delito de encubrimiento. Ahora, y sin querer meterme en esa grieta en lo más mínimo, sí podemos observar lo siguiente. La investigación de Nisman tiene unos agujeros enormes, como vos sabrás, ¿no? Uno de ellos es que hasta se equivocó en la identificación del terrorista suicida que se voló en la Traffic en la AMIA. Era otro. Que en Uruguay se haya planeado el atentado está ya totalmente desestimado, primero por el Mossad, que en el 2022 filtró una investigación importantísima del New York Times, y ahí se decía que
esto lo habían hecho una célula secreta de Hezbollah que no había tenido participación ciudadanos argentinos y también desligaba un poco al gobierno iraní en en la parte operativa, ¿no? Que habían estado acá en el terreno. ¿Pero que habían actuado por motu propio? No, que habían actuado como una célula de Hezbollah. De Hezbollah. Y nombraba 3. Ninguno de ellos era, obviamente, el de Nisman, y aparte identificado plenamente el terrorista suicida que vivía en Brasil, y estos 3 eran libaneses. Y luego, la punta uruguaya de la investigación no está. No aparece en el Mossad no. En el Mossad dice que ellos trajeron los explosivos y los detonantes en líneas comerciales desde Europa, estos 3 terroristas de Hezbollah, y que no tuvieron apoyo local a sabiendas. Obviamente alquilaron un auto, pero no había cómplices locales allí. Y no se habla de la planeación en Uruguay, con lo cual estaría descartada. Y te digo más, hoy por hoy la Fiscalía Argentina, que tiene el caso, creo que es el fiscal Basso el nombre, ya no es Uruguay donde se planeó el atentado, sino que según él, y esto no lo dice el informe del Mossad, pero según él, se habría planeado en la Tríple Frontera, ¿no? Quedó muy sensible la cosa con Irán acá, al punto que 2 diplomáticos iraníes fueron expulsados de Uruguay. Sí, lo Uno recuerdo. de ellos porque en una recepción negó el holocausto, Sí. y el otro porque fue visualizado por unas cámaras de seguridad cerca de la Embajada de Israel cuando se encontró una bomba falsa. La bomba aquella falsa, sí. O sea que quedó todo muy sensible con Irán en la región, ¿no? Quedó muy sensible con Irán en Uruguay en particular, porque te acordás que incluso hubo algunos reproches también del gobierno de Israel, en aquel caso puntual a la figura de Almagro, que era canciller. Pero lo cierto es que Nisman presentó un informe de 500 páginas a la Fiscalía Uruguaya, donde se aseguraba que había pruebas de que se había planeado acá el atentado, y de ese informe no hemos tenido más noticias. Del que hemos tenido noticias es el de Mossad, ¿no? Volviendo para atrás, volviendo al tema del Medio Oriente, ¿en qué situación está la cosa ahora? Bueno, yo creo que ahora está en la parte de la guerra, continúa la guerra híbrida, obviamente de la parte de los medios, de propaganda, en fin, pero no parece que fuera a escalar, como dije, por ahora. Estados Unidos está jugando un papel en bajar la pelota, ¿no? Y claro, lo ha venido pidiendo desde hace un tiempo, inclusive en Gaza no le había hecho caso el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero en este caso sí parece haberle hecho caso. Ahora también Netanyahu tiene un problema importante en el frente interno, ¿no? O sea, el sábado tuvo otra vez miles de israelíes que salieron a protestar a las calles. Pero también le vino bien esto, ¿no? Esto le vino bien para sacar un poco primero para sacar un poco el foco de Gaza, donde ya le venían pidiendo prácticamente una vez por mes, se planteaba una resolución para para el alto al fuego, y él nunca hizo caso. Aparte había la muerte de los 7 trabajadores humanitarios, eso que había dejado con un plafón tremendamente bajo, y él insistía en seguir, y aparte quiere todavía hacer una ofensiva sobre Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto. Entonces, no sé si eso es lo que habrá negociado con Estados Unidos, pero por lo pronto, a la contención o a un ataque contenido con daños menores, parece haber hecho caso. No sabemos, con Netanyahu nunca sabes, y que no haya dicho nada no es una buena, que no haya dicho absolutamente nada de esto tampoco es una buena señal. Pero, y tiene, no te olvides, perdóname que te interrumpa, no solo una oposición importante adentro, como Yair Lapid, el jefe de la oposición que encabezó el otro día la marcha en Haifa, sino que además al interior de su propio gobierno, con la coalición que tiene con la derecha o con la ultraderecha. No se habla, por ejemplo, con su ministro de Defensa, y hoy lo acusó incluso en una reunión del gabinete de guerra, nada menos, lo acusó de filtrar información. Cayó el jefe de la inteligencia militar israelí, ¿no? Sí, bueno, entonces, y él dice, yo hablo en mi gabinete de guerra y todo se filtra. Entonces, tiene un frente interno complicado, entonces no sabemos cómo puede reaccionar. Pero Irán sigue siendo como el gran enemigo de Israel en la región, ¿no? Sí, el gran enemigo de Israel, claro. Irán, claro, por supuesto. Sigue siendo. Sí, obviamente, a ver, tiene varios frentes, ¿no? Sí. Siempre ha tenido desde el 48 sí. Israel, y lo sabemos,
Pero no parece haber hoy otro pero país no hay árabes otro, no hay otro, con la potencia. No. Turquía, por ejemplo, no se van a dar de misilazos con Turquía, ¿no? O sea que el único problema mayor y que podría generar sí un conflicto regional que nadie quiere sería con Irán, sí, definitivamente. Seguramente vamos a volver sobre este tema. Muchas gracias, Ricardo. A vos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de